Información del ámbito internacional, la lupa está puesta en esta noticia, en la decisión que a muchos países sorprendió de que Israel decidiera bombardear Siria. Miren lo que sucedía, estamos viendo el momento exacto en el que en vivo, mientras una conductora hablaba en televisión, se sorprendía por lo que sucedía. Toda una escena captada mientras la periodista de una emisora libanesa estaba justamente analizando la situación en el sur de Siria, donde la minoría drusa está bajo asedio de las tropas gubernamentales. Fíjense cómo se sorprende y sale inmediatamente de plano por lo que sucedía detrás de ella, ¿no? De hecho, durante todo el día de hoy se vivieron escenas similares de conductores en vivo, hablando en la televisión, mientras sucedía lo que sucedía en sus espaldas. Todo mientras el ejército de Israel bombardeaba, ahí estamos viendo. Bueno, este es otro caso, miren, de un periodista que tenía todos los adminículos, por supuesto, de prensa, el casco, el chaleco, y en vivo lo tomaba el ataque mientras era bombardeado el Ministerio de Defensa de Siria y también el cuartel general del Estado Mayor Conjunto de ese país, ubicados en la capital, en Damasco. Hasta el momento se habla de 3 víctimas fatales, de al menos 34 heridos. A ver, el bombardeo da contra 3 edificios céntricos de la capital de Siria que son catalogados como parte de los objetivos militares que Tel Aviv tenía en la mira. Y esto que yo les decía, el ataque despertó de manera inmediata la reacción de Estados Unidos, que a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, se expresó muy preocupado y pidió el fin inmediato de los combates. Israel y su decisión de atacar a las fuerzas sirias en Damasco. ¿Por qué Israel decide tomar esta determinación? Le voy a trasladar la pregunta a Paulo Bouta, que es director de la oficina Trends Research and Advisory de América Latina. Paulo, gracias por el contacto. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. Tu mirada, ¿por qué Israel toma esta determinación prácticamente en solitario, ¿no? A pesar de la advertencia de Estados Unidos de que no lo hiciera. En realidad yo diría que hay dos formas de verlo. La primera es: los drusos viven no solamente en Siria, donde está la mayoría de la población drusa, sino en otros países de Medio Oriente, incluido el Estado de Israel, donde son algo así como 120, 130 mil personas plenamente integradas a la sociedad israelí, incluyendo su participación en las Fuerzas Armadas de Israel. Por lo tanto, la primera justificación que da el Estado de Israel es: los drusos israelíes demandan un accionar en defensa de los drusos que viven en Siria. Para decirlo de alguna manera, diría, los drusos que viven en Israel le piden al Estado de Israel que proteja, vamos a decir, a sus familias extendidas, a su grupo de pertenencia, también la República de Siria. Esa es la primera justificación. Sí. Pero diría también que hay otra cuestión, ¿no? Israel en los últimos tiempos se ha encargado, particularmente en Siria, de apoyar a las minorías como los kurdos, los drusos, también minorías cristianas, por cierto, que se encuentran en una situación muy incómoda en el nuevo gobierno de Siria, porque es un gobierno que todavía está tratando de encontrar cuál va a ser la estructura política del futuro Estado sirio. Y estas minorías temen que los derechos que han tenido, ya sea de hecho, ¿sí?, o de derecho, no sean reconocidos en la nueva estructura gubernamental. Por eso lo que estamos viendo ahora mismo es una especie de lucha entre el gobierno central de Siria, otras minorías y los grupos minoritarios, como en este caso de los drusos, que tratan de mantener la autonomía de hecho que tienen y tratar de esa manera de poder encontrar un lugar que garantice sus derechos en la nueva estructura política de Siria. Ahora, Paulo, ¿va a seguir escalando esta violencia? ¿Qué crees que tiene pensado? Y por otra parte, digo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ¿está en condiciones de abrir otro frente de conflicto ahora con Siria? Bueno, eso es un elemento que muchos señalan en Israel. Las Fuerzas Armadas de Israel, a pesar de los éxitos bastante claros que ha tenido, no se encuentra en una situación de, digamos, de abrir un nuevo frente, no solamente en términos militares, sino también particularmente en términos políticos y en términos de la política internacional. ¿Qué es lo que va a suceder?
Yo creo que lamentablemente deberíamos acostumbrarnos a este tipo de tensiones, este tipo de choques que son muy dolorosos. Pensemos que como mínimo estamos hablando de 200 muertos en este último enfrentamiento, pero debemos acostumbrarnos a este tipo de situación. Pensemos que Siria es un país en el cual ha vivido una guerra civil durante más de una década. Es una sociedad llena de armas y sin una estructura política que hoy en día sea aceptada por todos. Por lo tanto, hasta que esa situación se estabilice, probablemente, como les decía, debamos acostumbrarnos a esta situación de tensión y choques entre los distintos grupos armados, que lamentablemente creo que no va a ser el último caso. No va a ser el último caso. Vamos a estar atentos entonces a lo que pueda llegar a suceder y también, Paulo, a no perder de vista la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que a través de su secretario de Estado se mostraron bastante preocupados y decepcionados. Paulo, gracias por el contacto como siempre. Un gusto. Por favor, muchas gracias a ustedes. Seguimos en Gracias. contacto.